Lo que estás a punto de escuchar es una historia que estremecerá hasta lo más profundo de tu ser. Un simple video de un youtuber, una transmisión inocente. Pero lo que no sabía Jorge Luis es que esa sería la última vez que alguien lo vería con vida. Lo que parecía ser una rutina diaria, una de esas publicaciones en las que compartimos detalles de nuestra vida, se convirtió en una trampa mortal que cambiaría todo en segundos. Jorge, con su canal lleno de seguidores, no imaginaba que esa conexión tan directa con su audiencia también lo expondría a un peligro mortal. ¿Qué pasó después de su último blog? ¿Cómo una simple publicación puede hacer que un destino se cierre en un instante? Esta es la escalofriante historia de una víctima atrapada entre la fama, las redes sociales y la cruel violencia que se esconde detrás de los carteles. Lo que parecía una vida ordinaria terminó siendo un trágico desenlace. No olvides comentar qué opinas de este caso. ¿Crees que la exposición pública en redes sociales puede ser peligrosa? ¿Cómo crees que afectó a su comunidad? Este tipo de historias nos hace cuestionar hasta qué punto estamos realmente seguros en el mundo digital. Suscríbete, da like y comparte si quieres más contenido impactante como este. Mantente informado y reflexiona con nosotros sobre los peligros invisibles de la fama y las redes. Jorge Luis no era un simple youtuber. Con su canal de 62,000 suscriptores, había conseguido forjar una base sólida de seguidores al compartir su pasión por los autos, las experiencias personales y, sobre todo, el lujo. Desde su hogar en Culiacán, Sinaloa, Jorge compartía las imágenes y momentos que muchos envidiarían. Coches deportivos, viajes, fiestas y un estilo de vida que a muchos les parecía inalcanzable. La vida de Jorge parecía una película, pero en la realidad, el brillo de la fama le traería algo más que admiración. Lo que no sabía es que su creciente popularidad lo colocaba en una línea de fuego, no de sus seguidores, sino de quienes ven el lujo como una amenaza o, peor aún, como una oportunidad. Los carteles de Sinaloa, conocidos por su brutalidad y su influencia en la región, no tardaron en notar el estilo de vida ostentoso de Jorge. Para ellos, él no era un joven con sueños e ilusiones. Era una posible amenaza o, incluso peor, un símbolo de debilidad que no debía existir sin pagar el precio. Sin saberlo, Jorge había atraído la atención equivocada, la de quienes se mueven en las sombras, aquellos que consideran que tener dinero, coches y fama es sinónimo de algo más oscuro: rivalidad. Comenta abajo si alguna vez pensaste que la fama podría ser peligrosa. ¿Crees que las redes sociales pueden poner en riesgo a quienes buscan tener éxito públicamente? ¿Es realmente seguro compartir detalles de nuestra vida en Internet? Tu opinión es importante. Queremos saber lo que piensas. Y no olvides suscribirte, dar like y compartir este video si quieres conocer más historias de personas que, al igual que Jorge, se enfrentaron a peligros que no imaginaban. El 18 de abril de 2022, Jorge compartió un video aparentemente normal en su cuenta de Instagram, como tantas veces lo había hecho antes. Mostraba su día a día, su paso por el banco, un lugar común que todos visitamos. Pero esa transmisión en vivo, que para él parecía un acto sin importancia, marcó el principio de su trágico final. Jorge, como cualquier persona más, no se dio cuenta de lo peligroso que podría ser compartir su ubicación en tiempo real. Lo que parecía ser un simple error de geolocalización en un momento de distracción, terminó siendo fatal. La publicación reveló más que su simple presencia en el banco. Expuso su ubicación exacta, y lo que Jorge no sabía era que al hacerlo, había dejado una pista que los criminales podían usar. No era solo un simple video, sino una ventana abierta a su vida,
Una que, en lugar de conectar con su audiencia, lo conectó con quienes acechaban en las sombras, esperando una oportunidad para atacar. Si te sorprendió esta parte, comenta qué opinas de la exposición pública en redes sociales. ¿Deberíamos tener más cuidado con lo que compartimos en plataformas tan públicas? La línea entre lo privado y lo público se vuelve cada vez más difusa. Comparte este video con tus amigos y suscríbete para conocer más detalles escalofriantes de cómo una simple acción puede cambiar el destino de alguien. Mantente alerta, porque las redes pueden ser más peligrosas de lo que imaginas. Lo que Jorge no sabía es que ese video sería la última vez que alguien lo vería con vida. La vida de Jorge ya estaba marcada por una amenaza que se cernía sobre él desde meses antes. Tras ser secuestrado por miembros de un cartel, una experiencia que dejó huellas profundas en su mente y cuerpo. Jorge tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida de manera irreversible. Comenzó a investigar las redes de narcotráfico que operaban en su ciudad. Impulsado por la curiosidad y el deseo de desenmascarar a los criminales que le habían arrebatado su paz, Jorge empezó a hurgar en los oscuros rincones de las redes sociales y los grupos de poder. Sin embargo, no sabía que al hacer esto, había cruzado una línea invisible que no se perdona en un lugar como Culiacán. Conocer demasiado, hacerse un experto en el juego clandestino, puede ser fatal. Especialmente cuando los jugadores no perdonan ni a los suyos. Así fue como una decisión inocente de buscar la verdad le llevó a la oscuridad, donde ya no había salida. Déjanos tu comentario. ¿Crees que las personas deben estar más conscientes de lo que comparten en Internet? A veces, una simple curiosidad puede ser la chispa que encienda un peligro mucho mayor. Dale like si compartes este punto de vista y crees que debemos ser más cautelosos al exponer detalles privados de nuestras vidas en la red. ¿Hasta qué punto nuestra curiosidad puede ponernos en peligro? Jorge, al igual que otros influencers, se vio atrapado en la atracción del lujo y las fiestas. Desde que comenzó a ganar notoriedad, el deseo de mostrar su vida de manera grandiosa no se hizo esperar. Autos lujosos, ropa de marca, fiestas interminables. Todo esto se convirtió en su carta de presentación, la que lo hizo ganar seguidores rápidamente. Lo que comenzó como una forma de compartir momentos de su vida, se transformó en una exhibición constante de todo lo que tenía. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate donde los lujos se sucedían, mostrando una vida que muchos soñaban tener, pero pocos lograban alcanzar. La constante búsqueda de aprobación a través de likes y seguidores fue alimentando su ego, hasta convertirse en una rutina diaria. Pero lo que Jorge no sabía es que ese aparente éxito era en realidad un imán que lo acercaba a fuerzas mucho más oscuras. La gente no solo veía su vida desde la admiración, los peligros también se asomaban detrás de esa imagen perfecta. La creciente popularidad de Jorge atrajo no solo admiradores, sino también miradas envidiosas y ojos vigilantes de los más peligrosos. Con cada publicación, su exposición crecía y con ello, lo hacía la amenaza que acechaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. Lo que Jorge no entendía es que, en una ciudad como Culiacán, donde el narcotráfico dicta las reglas y la violencia es la norma, cualquier destello de lujo puede convertirse en un faro que guía a aquellos que operan en las sombras. La notoriedad, lejos de ser un símbolo de éxito, se transformó en una debilidad, un blanco visible para quienes controlan las calles y los territorios. Los carteles no ven a personas como Jorge solo como figuras públicas. Ellos los ven como una amenaza directa a su poder o, aún peor,
como un símbolo que deben eliminar para mantener el control. En su mente, Jorge no estaba buscando enfrentarse a esos monstruos, solo quería disfrutar de los frutos de su éxito. Sin embargo, al no entender el peligro de mostrar tanto, se acercó más y más al abismo. La violencia que crecía en su entorno no solo afectaba a los demás, sino que lentamente también lo iba alcanzando a él. La sobreexposición de su vida, aunque parecía inofensiva, lo ponía en la mira de aquellos cuya existencia está marcada por el control, la opresión y el terror. Un favor aparentemente inocente. Jorge, con su naturaleza confiada y su disposición a ayudar a quienes lo rodeaban, nunca imaginó que un pequeño gesto de amabilidad pondría en riesgo su vida. Era una noche común, una de esas en las que la rutina parece segura y sin sobresaltos. Un amigo cercano, alguien en quien confiaba, le pidió que llevara a una persona más en su auto. Jorge no pensó 2 veces en aceptarlo. En ese momento, no había señales de alerta. Nada que sugiriera que este simple favor lo llevaría a una situación mortal. El hombre que se subió a su vehículo esa noche parecía ser solo una persona más. Nada en su comportamiento indicaba peligro. Jorge, como cualquier persona amable, pensó que no había nada de malo en ser solidario, en ofrecer su ayuda a un amigo. Pero lo que no sabía es que el hombre en cuestión no era quien parecía ser. No era un desconocido, pero tampoco alguien digno de confianza. La imagen de amigo fue solo una fachada, una excusa perfecta para meter a Jorge en una trampa mortal. Lo que parecía ser una solicitud inocente se convirtió en el principio de su perdición. En cuestión de segundos, el viaje de amistad se transformó en una pesadilla. Los roles de amigo y enemigo se difuminaron en esa noche, y Jorge no podía imaginar que su propia confianza se volvería su mayor debilidad. Su buena voluntad fue utilizada en su contra. Una trampa cuidadosamente planeada que lo colocó en las manos de quienes operan en las sombras. Aquel hombre armado no era un policía. Lo que Jorge pensó que era una situación de control por parte de una autoridad, rápidamente se transformó en una pesadilla sin retorno. En ese momento, la confusión y la incredulidad lo dominaron. ¿Cómo era posible que algo tan cotidiano, como un simple encuentro, se tornara tan letal? Lo primero que ocurrió fue la sustracción de su celular, ese pequeño objeto que hoy en día contiene más de nuestra vida de lo que imaginamos. No solo era su medio de comunicación, sino también su ventana al mundo, a su familia, a su comunidad. El terror comenzó a expandirse en su interior mientras pensaba en lo vulnerable que se había vuelto sin ese acceso. Luego, lo ataron y lo vendieron los ojos, dejándolo completamente impotente y en un estado de total oscuridad. La desesperación y el pánico comenzaron a invadirlo, mientras sentía que su corazón latía más rápido con cada segundo que pasaba. Jorge ya no podía confiar en lo que su cuerpo sentía. Ya no sabía si la realidad estaba más allá de la oscuridad que lo rodeaba. Los secuestradores no eran oficiales ni autoridades. No eran hombres que velaran por la ley. Eran miembros de una organización mucho más oscura, cuyo objetivo no era proteger, sino destruir. Empezaron a interrogarlo, convencidos de que Jorge tenía vínculos con el crimen organizado, algo que él sabía que no era cierto. Pero en ese momento, la verdad no tenía peso alguno. Las mentiras, las acusaciones infundadas, se volvieron más poderosas que cualquier prueba que Jorge pudiera dar. El miedo comenzó a consumirlo, mientras sus respuestas parecían alimentar aún más la ira de sus captores. Cada palabra que salía de su boca no solo parecía empeorar la situación, sino que alimentaba la brutalidad de la tortura psicológica que le estaban imponiendo. Jorge sabía que lo que estaba por venir
era peor de lo que ya había vivido. Pero el verdadero tormento no era solo el dolor físico que comenzaba a acecharlo, sino la incertidumbre de no saber si viviría para ver otro día. La oscuridad no solo le cubría los ojos, sino también la mente, atrapándolo en un ciclo interminable de terror. Cuando Jorge rogó por su vida, algo inusitado ocurrió. Lo liberaron. Lo que parecía ser un milagro, una segunda oportunidad, pronto se transformó en una condena disfrazada. En ese momento, Jorge pensó que había logrado salir del infierno, que el peor de sus temores ya había quedado atrás. Creyó que lo más oscuro de su vida había pasado, que ahora podría retomar el control, empezar de nuevo y vivir con tranquilidad. Pero lo que no sabía es que esa liberación no solo lo dejaría marcado, sino que lo seguiría hasta el final. La sensación de estar en deuda con los carteles, de haber conocido demasiado y de haber sido testigo de sus oscuros secretos, lo perseguiría a cada paso. La libertad que había alcanzado era solo aparente, y el miedo comenzó a habitar su vida de una manera constante. El terror no se desvaneció. Al contrario, se instaló en lo más profundo de su ser, volviéndose su sombra constante. Cada ruido extraño, cada mirada sospechosa en la calle, lo mantenía alerta, incapaz de relajarse ni un segundo. Vivir con la ansiedad de saber que algo peor podría sucederle se convirtió en su nueva normalidad. La paz que había esperado tras su liberación nunca llegó. En lugar de sueños y nuevas aventuras, su vida se transformó en una existencia de incertidumbre y temor, atrapado en una rutina marcada por la paranoia. ¿Qué precio pagó por seguir investigando lo que no debía? La respuesta llegó más tarde, cuando su vida fue cegada por las mismas manos que lo habían dejado ir. Aunque su cuerpo se liberó de las ataduras, su alma nunca lo fue. Quedó atrapada en una huida constante de un pasado del que jamás pudo escapar. En su última publicación en Instagram, Jorge compartió lo que parecía ser un día común. Pasó por el banco, caminó por las calles de Culiacán, una ciudad que conocía bien y que, aunque peligrosa, parecía familiar. La tranquilidad de su rutina diaria contrastaba profundamente con lo que estaba a punto de suceder. Ese video, aparentemente inofensivo, era solo una pequeña parte de su día. Un gesto más para compartir con sus seguidores. Pero, a tan solo 45 minutos después de esa publicación, su vida terminó abruptamente. La libertad que sentía en ese momento, la sensación de control sobre su destino, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Justo frente a su casa, unos sicarios lo interceptaron sin previo aviso, sin ninguna oportunidad para reaccionar. No hubo tiempo para correr, para pedir ayuda, para entender lo que estaba ocurriendo. Su destino estaba sellado en ese preciso instante. El final de su vida llegó de la manera más violenta, inesperada y sin piedad, como si su presencia en las redes sociales, esa misma exposición que lo hizo tan popular, lo hubiera colocado directamente en la línea de fuego de aquellos que operan en las sombras. Lo que parecía un día común, una publicación simple y rutinaria, terminó siendo el último capítulo de una historia trágica. Jorge nunca imaginó que ese video inocente, esa publicación sobre su día aparentemente normal, sería el último testimonio de su existencia. La tranquilidad que mostraba en su rostro era la calma antes de la tormenta, el presagio de una tragedia que, aunque invisible para él, ya estaba acechando a su alrededor. En ese momento, la vida que llevaba, tan visible y pública en las redes sociales, lo había expuesto de tal manera que se convirtió en un objetivo. Sin saberlo, Jorge compartió más de lo que pensaba, y ese pequeño detalle
esa simple geolocalización. Lo colocó en el centro del caos. Hoy, más de un año después, los asesinos de Jorge siguen libres. El caso sigue sin resolverse y las autoridades no han dado avances significativos. A pesar de los esfuerzos de la policía, el ataque que acabó con la vida de Jorge parece haber sido orquestado por rivales del cártel de Sinaloa. Pero la verdad permanece envuelta en la oscuridad. No hay pruebas contundentes, ni confesiones que puedan arrojar luz sobre los responsables. Lo único que queda son especulaciones, teorías que circulan entre los vecinos, los medios y las autoridades. El silencio se ha apoderado de la investigación, como una cortina que oculta la verdad, mientras la sensación de impunidad crece cada día más. ¿Qué pasa cuando la justicia no llega? ¿Cómo reaccionan las familias, las comunidades, cuando las autoridades se ven incapaces de dar respuestas? La pregunta persiste en la mente de todos los que conocen la historia de Jorge, pero la respuesta parece estar más allá del alcance de los ciudadanos comunes. Mientras tanto, el miedo, la violencia y la corrupción parecen ser las únicas certezas en un país donde los carteles han tomado el control, teniendo más poder que las instituciones encargadas de proteger a la sociedad. La muerte de Jorge no es solo una tragedia personal, sino una manifestación de la lucha que muchos enfrentan diariamente, de un sistema incapaz de frenar la violencia que azota sus calles. La impunidad se ha vuelto una sombra que persigue a cada víctima, y mientras los responsables siguen libres, la pregunta que queda es si alguna vez habrá justicia para Jorge y su familia. Un país que se enfrenta a esta realidad se ve atrapado en un ciclo donde el miedo y la desesperanza se entrelazan con la frustración de no saber si las autoridades pueden o quieren actuar.